¿Qué tal? Buenas noches, tarde, anocheciendo ya aquí en la Ciudad de México. Estamos en una emisión más de Círculo Rojo, un programa producido por Círculo Digital, una alianza de varios portales de información en México. Moisés Sánchez Limón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Axel, ¿cómo te va? Bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Buenas noches. Buenas noches, bien. Pues estamos en una emisión interesante. Hoy vamos a tener, creo que por ahí estábamos viendo algo de los memes, una pequeña introducción de lo que son los memes. Vamos a hablar de eso ya más adelante en el programa. Pero también tenemos temas interesantes, las reformas del presidente. Este lunes se decreta la última de las grandes reformas del presidente, la energética. Sí, son las leyes secundarias, Alejandro, las famosas leyes secundarias y el aspecto financiero en torno de la reforma energética, que finalmente concreta esta, que es una de las reformas estructurales anunciadas y planteadas en el Pacto por México. Hay que enfatizar en algo, que la restante, la famosa ley de la reforma del campo, esa será presentada en los próximos meses, seguramente en el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la 62 legislatura federal. Perfecto, bueno, pues vamos a comenzar. Voy a enlistar todos los portales que estamos asociados en Círculo Digital. México Migrante, de Isabel Zamorano; Calle México, de Adrián Trejo; Mensaje Político, de su servidor; Esfera Empresarial, de Carmen Castellanos; Énfasis, de Verónica Jiménez, de Pachuca, Hidalgo; Cyber México, de Nadia Bravo; Con Clase Web, de Miguel Ángel Rivera; México Media Service, de Denise Castro; Red Financiera MX, de Gerardo Flores; En Directo, de Roberto Vizcaíno, que en unos momentos estará aquí también con nosotros; Teléfono Rojo, de José Ureña; Indicador Político, de Carlos Ramírez; Idea México, de José Luis Rojas; Luis Alberto Reyes, de CG46.net; de Éxodo, de Luis Carlos Rodríguez; y Entre Semana, de Moisés Sánchez Limón. Pues vamos a ver un pequeño video de lo que ocurrió el lunes por la noche con el mensaje a la nación del presidente Enrique Peña, y bueno, pasamos al análisis de Poner las reformas en acción es mejorar la calidad de vida de los mexicanos, es construir juntos un nuevo México. El éxito de las reformas exige la participación de todos, de sociedad y gobierno. En nuestras manos está hacer realidad ese nuevo México, un país que ofrezca a todos sus habitantes por igual las herramientas y oportunidades necesarias para prosperar y escribir una nueva historia de éxito. Para conocer mejor cada una de las reformas, a partir de este momento pueden consultar la página de internet reformas.gov.mx. En ella encontrarán información clara y transparente para que ustedes mismos conozcan y evalúen los beneficios que traerán las reformas. Bueno, pues es el portal que presenta el presidente el pasado lunes, y digo, muy importante porque estamos hablando de 11 grandes reformas. Es una bestialidad de información. Fíjense nada más: reforma energética, ¿cuántas leyes incluyó? Reforma en telecomunicaciones, competencia económica, reforma hacendaria, reforma laboral, reforma educativa, reforma financiera, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, la Política Electoral y la Ley de Transparencia. Hay que señalar que el mismo gobierno dice que la reforma laboral se hace en el periodo de transición, aunque pertenece a esta legislatura, y me parece a mí muy importante que desde la presidencia se impulse el lanzamiento de un portal en donde se puede ver de manera profunda, si uno lo quiere, porque hay una serie de documentos con mucha profundidad en formato PDF, en resúmenes, en pequeñas imágenes, en video, en qué consiste todas y cada una de estas grandes reformas, que son 20 meses de reformas de este gobierno. Moisés, ¿qué te parece a ti? En www.reforma.gov.mx, encontramos. No se trata de hacer panegirismo respecto de las reformas, ni mucho menos estar abonando en términos del facilismo acerca de los alcances de estas. Yo creo que simplemente, Alex, hay que ir analizando, o como diríamos en términos reporteriles, ir despellejando cada uno de estos temas para darnos cuenta de algunas cosas. Y bueno, quienes de pronto nos dedicamos a hacer el análisis
de los conceptos legislativos y de las mismas iniciativas y los dictámenes que en su momento fueron aprobados tanto en comisiones como en el pleno legislativo. Bueno, nos percatamos de algunas cosas, de algunas inconsistencias incluso de la oposición, con todo el respeto que nos merece la oposición legislativa, de algunas inconsistencias en el mismo debate, y que por ejemplo tenemos hoy un caso muy interesante, que es el caso de Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, que en un momento habló de alguna especie así de maiceada de 15 millones de pesos que se empezaron a entregar, según esto, a partir de octubre del año pasado, y en efecto sí se entregaron, hay un sustento administrativo incluso, pero no era ese el objetivo, pues, o sea, no fue una maiceada tal, y bueno, él tuvo incluso que salir a decir que la diputada que planteó esto en tribuna, justo cuando estaba el debate, pues, simplemente no tenía sustento. En fin, esto yo creo que es interesante ir viendo cada uno de los conceptos que existen en este portal, cada una de las áreas de estas reformas. ¿Ustedes cómo ven las reformas que desde los chavos que han visto, que en la escuela, qué es lo que leen, cómo las están percibiendo ustedes? Bueno, como tú mencionabas cuando hablabas del paquete, creo que sí se generó muchísima información. Creo que nosotros como estudiantes de periodismo tenemos una idea al respecto, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos como la noción de seguir periódicos día a día, pero creo que sí se generó mucha información y sí puede confundir. A mí me parece una idea muy astuta el portal de reformas.gov.mx. Fue mucha información y además de muchos flancos, ya no sabías quién era el que te estaba como tratando de explicar las cosas, porque de repente se corrió mucha desinformación, o sea, digamos, de todas las facciones parlamentarias, todos, desde los ataques personales hasta, digamos, sus interpretaciones de lo que iba a ser la reforma. Entonces ya no supimos si la reforma privatizaba o no privatizaba. A mí creo que concentrar la información de todas las reformas en un portal me parece una idea para hacer más accesible a la ciudadanía, digamos, que los puntos en qué consisten. Y como tú decías, si te interesa como conocer más a profundidad como el documento y tienes la paciencia de echarte como todo el documento de la reforma, de todas las reformas, me parece una buena oportunidad, y creo que como ciudadanos tenemos que aprovechar eso también para nosotros también, digamos, participar y saber de qué es lo que se está aprobando y de qué es lo que se está hablando en el calendario político. Claro, como decíamos, son 11 reformas. Roberto, tú estuviste el lunes en Palacio Nacional en la promulgación de esta reforma. ¿Qué te pareció el ambiente político? ¿Es el acto más importante hasta hoy del gobierno del presidente Enrique Peña? Fíjate, Alejandro, yo creo, por la connotación que le dieron a esta promulgación de la reforma energética, sin duda ha sido el evento más importante del sexenio hasta ahorita, ¿no? Para empezar, pues todo inició con un aplauso. Yo nunca había escuchado un aplauso tan nutrido y tan largo para un presidente de la República, no solamente para el Peña, sino para otros presidentes. Y vaya que tengo noción de presidentes desde Luis Echeverría a la fecha, ¿no? Son muchos presidentes, o sea, hay muchos. Estamos hablando evidentemente de un sector muy metido en este tipo de reformas, ¿no? Estaban evidentemente legisladores, financieros, empresarios, había académicos también, había personajes del exterior, o sea, era un grupo muy interesante, que no podemos decir que haya sido tampoco un grupo muy obsecuente, ¿no? No todos los que estaban ahí estaban de acuerdo con toda la reforma energética, o sea, pero en el conjunto yo creo que fue el evento más importante de la República. Ahora, si me preguntas si es la reforma más importante, pues mira, yo creo que la reforma sanitaria y fiscal es también una reforma muy, muy importante. Hay otras, la educativa. Es que si te vas
de una por una tienen connotaciones distintas y un impacto muy preciso tanto en la sociedad como en el desarrollo de México. Lo que me queda muy claro ahora a mí es de que este país, aunque no se note, es otro país muy distinto del de hace un año, del de hace 5, del de hace 10 años. A partir de hoy tenemos un país distinto porque las reglas son distintas, aunque sigamos siendo los mismos mexicanos, ¿sí? Pero las reglas en las que nos vamos a mover van a ser muy distintas a partir de la aplicación de todas las reformas. Que estemos de acuerdo o no la mayoría de los mexicanos, mira, yo creo que sí. Yo creo que también hay, no sé si por desconocimiento o no sé si por lo contrario, por conocimiento, pero la gente no sale a las calles, a las plazas, y uno ve movimientos como el de los españoles o otros movimientos en Venezuela, en España, en Alemania, en Siria, están metidos en una autodestrucción terrible, en Ucrania, ¿no? donde las cosas de la inconformidad llegan a niveles distintos, ¿no? Y aquí no se ha visto este tipo de manifestaciones populares que pudieran. Yo cuando Moisés hablaba de la oposición, me da la impresión de que esta oposición habla y se abroga cosas que son pura fantasía, ¿no? Dice, va a haber un rompimiento, y va a hacer esto, y va a hacer... Pero sales a la calle y vas al restaurante y vas a los tacos y es exactamente la tranquilidad. No veo, sí hay personas que discrepan y sí hay personas que no están de acuerdo con algunas cosas, pero la mayoría no veo que haya una inconformidad. Y yo me gustaría preguntarle a los jóvenes abiertos, si tú crees que esta y otras reformas, si esta y otras reformas han bajado a los jóvenes, o sea, ¿hay comprensión de lo que se está aprobando? Yo creo que no hay comprensión como tal. Estos dimes y diretes, y estar escuchando por aquí una cosa y luego por acá, sí han decepcionado a los jóvenes. Bueno, también lo vimos con el 132, ¿no? Por ejemplo, empezó muy bien y de repente desapareció. Y después las reformas, pues sí hubo algunas personas con la reforma energética que salieron a las calles, pero no fue el impacto que algunos hubiéramos deseado. Después yo creo que así se maneja más o menos esta cuestión de los jóvenes, pues la desinformación te desorienta en lugar de orientarte, y pues obviamente va bajando el entusiasmo. ¿Qué propondrías para que estas reformas, tú como joven, las comprendieras y las manejaras mejor? Yo creo que sí, o sea, la información es súper importante. No sé, que los periódicos te desmenuzaran más la información, ¿no? ¿A quién escuchan los jóvenes? Sí, o sea, nosotros, bueno, al menos, o sea, lees el periódico, ves la tele. Yo creo que lo más importante es, o sea, si no eres universitario o no sé, no estás como dedicado a leer periódicos y portales, pues la televisión es lo más cercano, ¿no?, que te puede informar. Hay muchísimas cosas que no se entienden, ¿no? Por ejemplo, artículos que mencionan que tú realmente no sabes, o los tecnicismos son difíciles de entender. Entonces estaría bien como algo más especializado, o sea, una información más filtrada con la que pudieras entender, no solo los jóvenes, sino todo el grueso de la población. Yo creo que es importante eso. Por ejemplo, te echaste ya un clavado en este portal, que viene un desglose muy importante de todas las reformas, pero de la reforma energética viene un documento de más de 100 páginas. Si tú quieres ir a fondo, lo lees y profundizas. Si quieres algo más resumido, también hay una pequeña hoja de los objetivos muy generales, y hay una serie de videos, de diagramas, de diapositivas. Creo que puede ser interesante. ¿Crees que eso de alguna manera a los jóvenes, en general, como dice el grueso de la población,
le dé ya más una idea de lo que se está haciendo? Pues sí, una idea, pero también surgen muchas dudas, ¿no? Ves estos diagramas, los dibujos, son interactivos algunos y están muy bien hechos, pero sí te causa más, yo creo que te abren más dudas, y evidentemente es muchísimo mejor ir al escrito, ¿no? A toda la reforma. Es muy difícil de entenderla, ¿no? No todos tenemos estos conocimientos legales, ¿no? O sea, no todos somos abogados o conocemos, por ejemplo, no sé, algunos términos económicos no los conocemos, entonces es difícil. Te tarda, o sea, sí puedes hacerlo, tardas, tendrías que estudiarlo, irte a las definiciones y cosas así. Buscar expertos que te lo expliquen. Buscar expertos que te lo expliquen es un poquito más tardado y bueno, mucha gente no tiene tiempo de hacerlo o simplemente dicen, no, ya, o sea, con esto me quedo, ya muere, exacto, ¿no? Yo creo que sí te desalienta un poquito ver tantas hojas, ¿no? No porque no quieras leerlo, sino porque es bastante difícil de entender el lenguaje que utilizan. Y por ejemplo, bueno, se habla como parte de toda esta reforma, la oposición, principalmente el PRD y Morena, quieren llevar a cabo un referéndum en el próximo año de las elecciones, que sería a la par de las elecciones federales de junio. Va a ser una pregunta, va a ser a lo mejor muy complicado que realmente la gente sepa si es favorable para México o es desfavorable esta reforma. O ustedes como chavos, ¿qué les permitiría tomar una postura para decir voy a votar en contra de esta reforma en esa consulta popular o voy a votar a favor? ¿De qué manera? Parece que va a ser un debate nada más de decir ellos son los malos y nosotros somos los buenos, unos contra otros, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que también es parte de la información. Si el pueblo está informado, tiene la capacidad de decidir sí o no. Y no solo la información que tenga el pueblo, sino la información de quienes están proponiendo hacer una consulta popular, si están completamente conscientes de que sí se pueda echar para atrás ciertas reformas. Si no se puede, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuáles son las preguntas? Precisamente porque luego puede haber problemas en eso. Yo no estoy tan segura que sea posible como echar atrás la reforma, más bien la energética, que es con la que están peleando ahorita. Creo que sí tendrían que utilizar este año que queda, o lo que queda del año, para meter más información, para informar a la gente y que de verdad los impulsen a decir sí salgo a decir sí quiero la reforma, no quiero la reforma, ¿no? Tú, Axel, ¿cómo la ves? ¿Qué posición tendrías tú a partir de lo que hoy sabes? Parece ser que es nada más como decía yo hace rato, un debate entre ellos son los buenos, ellos son los malos, nosotros los buenos, se dicen unos a otros. Parece que va a ser así, ¿no? Sí, pues creo que toda esta lógica de buenos contra malos que han manejado como bandos a favor y en contra de la reforma, creo que va a seguir y se va a intensificar conforme más se acerque la realización de esta consulta. Yo creo que primero, como dice Ariadna, hay mucha desinformación y eso genera desinterés. O sea, si tú no entiendes en qué te va a afectar o en qué te va a beneficiar, o sea, creo que este tipo de debates que se han mantenido y el ver lo áridas que han sido las discusiones en las cámaras y ver que nada más se han reducido a insultos y ataques y agresiones, eso desanima mucho a los ciudadanos. Yo no puedo dar una opinión de si, bueno, primero tendríamos que conocer como la pregunta que se va a hacer, pero no podría decir a favor o en contra hasta que alguien me explique bien, pero sin ideologías o sin esto va a ser malo, o sea, sino que me explique bien concretamente qué punto va a afectar de cada forma. O sea, al final la reforma en general son muchas decisiones. La reforma energética es un espectro enorme, creo que es una reforma muy compleja y sí va a haber puntos que no puedes reducirlo a bueno y mal, o sea, va a perjudicar, va a beneficiar. Eso es algo que tendría que explicarse bien a la ciudadanía si es que se quiere que vayamos a las urnas a expresar eso, porque si no, nada más va a ser así como bueno, pues no sé, este bando, estos colores me caen bien, pues voy a votar a favor, o dicen que me va a hacer mal, pero pues, o sea, no hay una comprensión, o sea, aunque se haga la consulta no va a tener como yo no creo que vaya a tener una gran repercusión, primero por quienes se animen a votar,
y segundo, ¿por qué tan razonable está ese voto? Creo que como las partes involucradas tendrían que explicar bien sus argumentos y nosotros también como sector de la información también, como decía Diana, saber desmenuzarle a la ciudadanía esto, o sea, que no ponernos de un lado o de otro, sino decirles esto es lo que va a pasar, o sea, creo que eso es algo de incertidumbre. Lo que dices es la intensificación del tema, obviamente va a subir porque vienen las elecciones, todos van a hablar de eso, de la consulta, y todos se van a meter en debates, entonces va a haber muchísima más información, muchísimos más puntos, opiniones, y va a confrontar a muchísima gente eso. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Moisés? Sobre todo a partir de lo que dice, creo que ayer, antier, el PRD en el Senado, que esta consulta va a legitimar, que se necesita esta consulta para legitimar las reformas que se acaban de hacer. ¿Tú crees que es necesaria esta consulta para legitimar, o que ya per se está legitimado porque lo aprobó el Congreso? Por principio, yo creo que hay que hablar de las bondades también de las reformas, y justamente la consulta es una consecuencia de una reforma electoral que nadie se había atrevido a dar un paso. Y como dicen los clásicos, todas las reformas son perfectibles, o sea, no hay una ley perfecta, no hay una ley exacta. En el caso de la energética que causó tanto ruido, bueno, pues estamos hablando de una reforma muy profunda, ya lo citaba Roberto, este aplauso, insisto, sin caer en panegírismo ni nada de ninguna naturaleza, simplemente pues hemos andado por esos rumbos de la presidencia de la República y hemos visto cómo, o una de dos, o repudian o le hacen el mutis a un presidente, o le aplauden, le aprueban con una reacción en una recepción o con un aplauso de esta naturaleza. Es una reforma tan fundamental que la oposición tuvo que reflexionar, y esas famosas tomas de tribuna que amenazaban y cierres del Palacio Legislativo de San Lázaro, o sea, todo este caos y esta anarquía que habían avistado, pues simplemente no se cumplió con un mitin que hubo, recuerdas, Roberto, ahí frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, del lado de la Tesorería, incluso porque no fue frente a Congreso de la Unión, de unos centenares, no hablamos de miles, en donde Jesús Zambrano pues estableció las posturas del PRD y de esta izquierda que de pronto a la hora de la verdad tuvo algunos desprendimientos, quizá no fueron los más, pero sí fueron desprendimientos muy interesantes, como es el caso del senador Mayans, ¿no? Que dijo, bueno, yo estoy votando porque esto va en beneficio de mi estado. Entonces hay una cuestión de un asunto de conciencia más que de militancia. Y yo veo esta cuestión de la consulta popular, insisto, como una parte de esas reformas. Indudablemente la reforma energética no puede ser una reforma exacta ni perfecta. El problema aquí estriba en tanto cómo se dio todo, cómo se permeó esta información de parte de la oposición, a decir, están vendiendo a la patria, son unos traidores, etcétera, 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 y poner esta situación de los buenos de este lado, los malos de aquel otro lado, e ir a una consulta popular. Hay que recordar que es una reforma constitucional y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso no puede echarla abajo. Tendría que ser en el sentido prácticamente de una contrarreforma en donde una buena parte de la población diga, no estoy de acuerdo y quiero que se le hagan ajustes, o simplemente que se vuelva al esquema anterior. Nada más hay que recordar que en el esquema anterior tuvimos tantos retrocesos y que no nos hagamos, pues el sector privado estaba trabajando ya en el ramo energético. Desde el mismo momento en que se expropió el petróleo con el presidente Lázaro Cárdenas, pues ya estaban las empresas extranjeras trabajando. ¿Quién iba a comercializar? ¿Quién iba a hacer exploración? ¿Quién iba a hacer explotación? Vaya, estamos en otro tiempo. Yo confío como mexicano que este asunto no va a llegar a los extremos de decir, pues ahora ya pertenecemos a Estados Unidos o Inglaterra, no sé. En la globalidad no hace falta. Algunos ponen el ejemplo de Brasil, de Petrobras. Bueno, ha habido algunos fracasos allá, no ha sido del todo, pero igual está el caso de Cuba. Yo creo que en este asunto se les ha olvidado cómo este tema de Cuba se ha ido abriendo de tal forma que yo la Cuba que conocí en la década de los 70 no se parece absolutamente nada a la Cuba de este momento. ¿Me permites tantito un comentario? Voy a ser espero muy breve y muy preciso. No sé si ustedes sepan
pero las inconformidades de la izquierda han hecho, entre otras cosas, por ejemplo, que ninguna elección de la que ha habido de 1990, por aquel conflicto de 1988 con Cárdenas y cuando salió Carlos Salinas de Gortari, todas las elecciones que ha habido desde 1991, 92 a la fecha, todas han sido con reforma electoral. Ni una ha sido con las mismas normas de la anterior. Se ha cambiado todo. Entonces hemos venido en una serie de reforma en la cuestión electoral. Ahora, en esta reforma electoral se incluyó lo que dice Moy, la consulta popular, que no tiene norma, no tiene leyes secundarias. Nadie ha dicho, o sea, se dijo muy bien, va la reforma, la consulta popular, pero no se ha dicho cómo debe de hacerse. Sin embargo, la metió esta izquierda otra vez. La izquierda pugna por la reforma, por la consulta popular, anulándose a sí misma, porque en el Congreso es la representación de todos los mexicanos y ya votamos por este Congreso, ¿sí? Entonces, si quieren someter cada cosa que apruebe el Congreso a una consulta popular, pues es anularse a sí mismos, porque ellos también tienen diputados y tienen senadores. Entonces, ahora resulta que todo lo que aprueban los senadores y los diputados es en contra del pueblo, y no puede ser. Es parte de la democracia, de una democracia constitucional, institucional, basada justamente en el Congreso. Hacer la consulta popular de alguna forma es anular a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Si la yo lo que yo pregunto, un poco en broma, y digo un poco porque a lo mejor resulta que es cierta, es ¿qué pasa si la consulta popular aprueba la reforma energética? Entonces, ¿qué va a pedir la izquierda? Una superconsulta popular, ¿un reconteo? O el conteo voto por voto, consulta popular. No, yo creo que al final de cuentas va a ser que sí creo que va a haber consulta, y creo que es necesaria en el sentido de que sí hay grupos radicales en este país en contra de esta y muchas otras reformas, que es un poco la manera de canalizar la inconformidad por una vía institucional, ¿no? Al final de cuentas creo yo que si la consulta resulta que la gente está a favor de la reforma, políticamente va a ser una derrota enorme para la izquierda y para quienes están en contra de esta reforma, y si resultara lo contrario, creo yo que también pues, es una derrota política para la reforma, que no necesariamente la llevaría a hacer una contrarreforma, ¿no? ¿Por qué? Porque no creo que la izquierda obtenga los votos suficientes en el Congreso. Bueno, de todas maneras, 2015 no está en juego el Senado de la República, entonces no pueden hacer una contrarreforma, aunque sí podrían tener ahí un asunto de político de descalificación o de pérdida de popularidad del gobierno actual si se perdiera esta reforma, esta consulta. Yo creo que esperemos un poco y es momento también de analizar otros temas. Habíamos platicado hace unos momentos de todas estas reformas. Son 11 grandes paquetes de reformas que se hacen en 20 meses. Es inmenso, y la idea es que poco a poco aquí en este programa estemos revisando lo que es más cercano a la gente, lo que es más palpable para las personas, como pudiera ser en la parte esta de la reforma de telecomunicaciones, lo que tiene que ver con el internet, ¿no? Ustedes como chavos, Moisés, ¿qué ves positivo? Uno de los puntos es el internet libre, ¿no? Mira, antes de tocar ese tema, creo que en respuesta a la inquietud de Ariadna en torno a la explicación, a ponerles en blanco y negro la reforma energética, creo que nosotros también aportamos nuestro grano de arena desde este espacio, que es un tanto modesto, pero
con todo el interés de participar en una discusión y con el respeto absoluto a quienes piensen diferente. Nosotros podemos ir aportando poco a poco, ir desmenuzando esta reforma en la A, la B, la C, que es lo más importante. ¿Se va a vender el país o no se va a vender? Eres dueño, nos recordaba Iracema, la diputada Iracema González la semana anterior, acerca de este mito que manejaron de que, bueno, pues te van a quitar tus tierras, te van a expropiar, y no, al contrario, incluso va a haber hasta un porcentaje de participación, por decir, hay que citar este punto, por ejemplo. Y hay otros tantos que yo creo que en este espacio y en los espacios que tenemos en nuestros diarios digitales vamos a ir aportando poco a poco puntos muy claves, muy precisos, muy concisos de lo que es la reforma energética. E insisto, el interés es netamente periodístico. Nosotros somos profesionales de estos temas, y creo que es además nuestra obligación como comunicadores, como periodistas, el aportar una claridad al público, a nuestros lectores, hoy a nuestros televidentes en este espacio, para aportar a los jóvenes, para aclararles algunas dudas. Y bueno, por supuesto que invitaríamos al resto de los comunicadores que desde sus espacios igual hagan este apoyo. Y ahora, en lo que concierne a telecomunicaciones, bueno, pues también tuvo sus bemoles, ¿no? Esto de terminar con los famosos poderes fácticos y las dos grandes cadenas, y abrir otras dos grandes cadenas, y el internet, llevar la internet a hacerla más pública. Bueno, en otras naciones es absolutamente público este asunto, no tienes que pagar un solo centavo y te lo encuentras lo mismo en el aeropuerto que en el parque, en el café o en alrededor de tu casa. No es necesario que pagues por esto. Creo que esto es una parte de esta democratización que hablaban de los medios, así un tanto subjetiva esta oposición. Hablaba de prácticamente acusándonos a nosotros de ser manipuladores a quienes escribimos, y que bueno, de alguna manera incluso llegamos a recibir insultos en nuestros correos o llamadas telefónicas, porque simplemente exponemos nuestro punto de vista, nuestra opinión en torno de reformas como la de telecomunicaciones, que tiene lo suyo. Se abaratan muchas cosas, se abren otras, la larga distancia nacional, por ejemplo, el asunto del famoso roaming, que pagabas un dineral, o sea, donde estuvieras pagaba el que hablaba y pagabas tú que recibías. Entonces ahora el abrir este espacio y dejar esta posibilidad, que más que nada también va a ayudar muchísimo a las clases más económicamente más desprotegidas, porque de pronto, bueno, quien quiera hacer una llamada de larga distancia a una caseta telefónica en alguna zona rural muy alejada para buscar parientes, lo va a poder hacer sin mayor problema, sin tener que pagar. Vamos a ir avanzando, hemos avanzado. A mí, vaya, yo recuerdo cuando comenzaba a reportar en este asunto que hubiese dado por tener un teléfono celular, ¿no? Pero bien, ¿ustedes qué te parece a ti este asunto de la internet pública? La parte de internet pública me parece muy importante y muy útil. O sea, creo que en esta iniciativa, o en esta tendencia moderna de que la información empodera al ciudadano, creo que sí es muy importante que se facilite el acceso. Digo, aún los dispositivos para entrar a internet son algo poco asequibles a toda la población, pero creo que se van dando ciertos pasos. Además, el hecho de que si esta reforma se produce bien en servicios más baratos, creo que eso también va, y en más competidores, creo que eso va a ir ayudando a nosotros también como usuarios. Creo que nos da más herramientas, y creo que también nos da más conocimiento. Y creo que a mí me parece, hay puntos como toda reforma que tienen una mayor aceptación, hay otros que no, pero creo que un internet de acceso público me parece un punto muy rescatable y muy importante en estos tiempos. Bueno, yo recuerdo hace como 2 meses, me parece que hubo una marcha, también algunos sobrevivientes del 132 estuvieron ahí, otros del 1 de diciembre, o sea, o algunos jóvenes, no éramos muchos, considerables, pero bueno, hubo una marcha saliendo de Televisa, y me pareció que el más grande miedo que nosotros teníamos era que nos quitaran como ciertas libertades de expresión, ¿no? Por Facebook y todas estas, Twitter, no sé qué, es donde ahora los jóvenes pues decimos, me parece bien esto, no me parece bien esto, y pues teníamos como esa inquietud sobre lo del
Internet en espacios públicos me parece como excelente idea. En muchos países ya lo tienen, ya lo llevan a cabo, y sí es una apertura también a la información para todos los ciudadanos. También, bueno, los dispositivos, computadoras y todo esto, obviamente habría que ver cómo se va a manejar ese asunto, porque pues si no tienes una computadora, si no tienes un teléfono, no sé, una tablet, no te puedes conectar, ¿no? O sea, hay mucha gente que no tiene acceso a ese tipo de herramientas que son importantes para poderte conectar, ir a conectarte en un parque. Bueno, ya no vas a tener que pagar, eso me parece una grandiosa idea, pero habría que ver las herramientas, cómo se van a utilizar, si nos van a dar herramientas, por ejemplo, a los estudiantes, ¿no? A los niños, no sé, de primaria, secundaria, los de prepa, no sabría, o sea, cómo se va a manejar ese tipo de cuestiones. Sí, bueno, este aspecto que menciona Diana, como de cómo se van a gestionar estos espacios públicos, creo que me parece muy importante. Creo que o sea, en el aspecto educativo, en el aspecto social, o sea, en la organización, que creo que, como mencioné, ese fue un aspecto que tenemos mucho miedo, porque la movilización social depende en gran medida de redes sociales. Entonces si te tumban eso, pues ya perdiste ahí una herramienta de libertad de expresión muy importante. Pero también creo que este punto me parece como muy coherente con toda la política que ha manejado el gobierno. O sea, creo que desde el inicio este gobierno ha tratado como de insertarse más en la parte digital, o sea, desde tener a todo el gabinete en Twitter hasta el hecho de la factura electrónica, el hecho de que todas las explicaciones de reformas se esté dando, digamos, sí dan explicaciones en medios de comunicación, pero que la parte sea en internet, me parece coherente. Creo que es algo que tiene que fortalecerse. Definitivamente creo que evidentemente hay muchas cosas que se están intentando, son temas nuevos, y creo que en México no se tenía como tanta cercanía. Creo que también nos falta aprovechar estas reformas para innovar en la parte tecnológica y también ser como más propositivos nosotros en nuestra relación con la tecnología. Pero creo que me parece una buena oportunidad si se aprovecha, y si no se nos acota, y si no se usa esta reforma en lugar de para fomentar la apertura y la libertad de expresión, en lugar de eso para reprimirla, pues creo que es algo que tenemos que estar cuidando como ciudadanos, estar muy atentos y definitivamente aprovechar las herramientas y las posibilidades que se están dando. Ustedes ya han vivido parte de esta democratización del internet, ¿no? En la UNAM me imagino que tienen red abierta. Sí, así es. ¿No? Y esa la aprovechan para Facebook o para cosas escolares productivas. Todos escolares. No, hay de todo, pero definitivamente creo que también es muy importante tenerlo en la universidad. De repente, o sea, incluso en las charlas entre estudiantes, o sea, es así de repente, oye, pero ya te enteraste de qué pasó esto, y rápido en el teléfono sacas y averiguas qué pasó, o explicas a alguien una cosa con un link. De hecho, ahorita nos pasó algo similar, o sea, estábamos platicando de este tema de la consulta, fue así de sacar el teléfono y rápidamente buscar. Entonces creo que tener en esos lugares, en las universidades y todo esto, el internet abierto es una herramienta muy útil. O sea, creo que sí hay oportunidad de usarlo para Facebook, Instagram, para echar relajo, pero creo que también muchos estudiantes tenemos como una buena oportunidad. Incluso cuando tienes problemas de internet en casa, pues mejor te pasas más tiempo en la escuela con tu laptop y ya ahí adelantas trabajos. Claro, sí, pues bueno, lo importante es que aquí se está terminando un monopolio, ¿no? Y se está democratizando. ¿Tú querías comentar algo sobre esta reforma, alguna otra, Roberto? Fíjate que yo creo que ciertamente es muy importante que la reforma de telecomunicaciones implique todos estos cambios que de alguna forma son cambios empresariales. Son empresas las que dan servicio. Tenemos internet porque hay empresas que generan este servicio, pero yo creo que el impacto más importante de esta reforma es el impacto político y social. O sea, la voluntad de echar para adelante un cambio de esta naturaleza que nos ubica o nos lleva al mismo espacio de otros países, ¿no? Y a partir de eso, las sociedades se mueven. Una, para crecer económicamente, las empresas, yo no imagino a México ahora sin las empresas moviéndose a través de internet, ¿no? Ya sea en promoción, en facturación, en correos, en toda una serie de pedidos, en toda una serie de cosas. Si le quitara como a la sociedad, no solamente a los jóvenes, como a la sociedad,
no comunicándose a través de redes sociales y a través de las facilidades del internet. Esto trasciende a los monopolios y a las mafias y a todo este tipo de cosas que bueno, son válidas para algunas personas, pero como sociedad el impacto pues, es brutal, nos ubica. Pensemos en cuántos países no tienen esto, ¿no? ¿Cuántas sociedades no tienen esto? Estamos apenas empezando a ver la transformación en este aspecto. Todavía no hay una tercera cadena de televisión, todavía no hay una cuarta, en fin, todavía no hay una cadena del Estado, pero ya sabemos que ahí viene, ¿no? Sí. Ese es un cambio muy cualitativo, muy importante. Pues, interesante este tema. Tenemos ahí pendiente el tema de los memes en internet, que pues la creatividad yo creo que ahí estaba siempre, solo que ahora es de manera muy expedita, muy rápida, que la podemos ver. Podemos ver un pequeño reportaje que tenemos sobre los memes, y ahorita vamos aquí, los chavos son los que son expertos en esto, algunos de nosotros también le metemos un poco, pero no como ellos, no, yo no sé si ¿qué necesitas para hacer un meme, por ejemplo? Aplicaciones gratuitas. No, necesitas que alguien me vea un oso. Sí, exacto. Primero una imagen que llame la atención y después una frase que remate con una imagen y ya, nada, es muy fácil hacer un meme y además es divertido, te diviertes tú y diviertes a los demás, pero pues sí, ahí luego tiene sus pros y sus contras, por ahí lo vamos a ver. Perfecto, ¿tenemos el video o no comentamos un poquito más? Sí, gracias. Vamos a ver este reportaje. Algunos se centran en la crítica social, otros en la diversión. Lo cierto es que los llamados memes se han popularizado entre los usuarios de Internet, particularmente en las redes sociales. Los memes no son nuevos, existen de toda la vida. Lo que pasa es que hoy, gracias a la tecnología, gracias a los teléfonos celulares, gracias al Internet y gracias sobre todo a las redes sociales, pues hay la posibilidad de poderlos publicar, ¿no? El meme es una forma de expresión a través de una imagen acompañada de texto, cuya característica principal es la espontaneidad. Finalmente lo que hacen estos memes es engrandecer una nota, una noticia, que para los medios puede ser importante, pero para la gente, ahí es donde podemos medir qué tan importante es para la gente una noticia o un evento o una situación. Aunque resulta imposible tener un estudio cuantitativo y cualitativo de los memes, según la Asociación Mexicana de Internet se calcula que entre 60 y 70 memes se crean cada hora en las distintas aplicaciones. Como son espontáneos, surgen de no sabemos de dónde, empiezan a aparecer, y algunos se hacen mucho más famosos en el norte del país, otros en el sur. Hay algunos que no llegan al centro, hay unos que solo se quedan en una región o en una localidad, entonces la cuantificación es muy complicada. Ya sea con caricaturas, fotografías o gráficos, los memes han abierto la ventana de oportunidad creativa y crítica de los que quieren decir algo. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Bueno, pues decíamos que lo primero que necesita uno para hacer un meme es el oso. ¿Qué otras y qué aplicaciones se necesitan? Bueno, creo que cualquiera con un teléfono y una tienda de aplicaciones puede encontrar, no sé, ahorita me vienen a la mente Memeful, Meme Creator, son gratuitas y o sea, tú puedes escoger imágenes de sus archivos o también imágenes que tú tomas de tus fotografías o de las que te encuentras en internet. Y creo que me parece, o sea, como ya mencionaba el reportaje, el meme no es algo nuevo, de hecho son ideas que parten de la genética, o sea, como una idea que se repite, o sea, un discurso puede ser un meme, un video puede ser un meme, pero lo interesante de esto es que ya, digamos que las aplicaciones y también los teléfonos... Creo que son tres elementos básicos aparte de la tecnología, es el oso, el ingenio y el humor. Sí.
¿no? Es que creo la tecnología. Es que es fascinante, o sea, ves una noticia y en cuestión de a veces hasta de segundos ya encuentras los memes. Creo que el ejemplo más fue divertido fue el mundial, o sea, ¿cuántos memes no se generan? Pero también, perdón que interrumpa, pero claro. también son para lo positivo, ¿no? Sí, Yo recuerdo del mundial los memes de Guillermo Ochoa en el partido que fue contra Brasil. Sí. N número de memes positivos en ese caso, ¿no? Sí. Yo recuerdo un ejemplo muy bueno, el debate cuando estaban los las elecciones presidenciales. Yo estaba viendo el debate y estaba yo en Twitter y en Facebook, y bueno, la foto que Andrés Manuel puso al revés, así salió. O sea, fue impresionante cómo de repente empezaron a bombardear con muchísimos memes de Andrés Manuel de pues, lo volteo, ¿no? Y cosas así. Ahorita ya tenemos muchísimos más, y hay unos que ya son muy famosos, que ya son como estándar. No sé, pues el posmesalto también fue muy famoso cuando fue el incremento de la tarifa del metro. Muchos son como burlándose de lo que pasa en México, otros sí son como para movimientos sociales, luego los impulsan, por ejemplo el de posmesalto. Y es una forma bastante interesante e ingeniosa de llegar a la gente, ¿no? Muchas veces noticias que podrían pasar desapercibidas se vuelven un boom por este tipo de imágenes. Entonces es un fenómeno social que explotó de repente y es bastante interesante y hasta como objeto de estudio, ¿no? También. ¿Qué país tendría el mayor número de memes? De memes de así de muy pegajosos, ¿no? O sea, aquí hemos visto mucho, bueno, los mexicanos creo que nos pintamos solos para este tipo de cuestiones, pero he visto algunos de extranjeros. Ustedes no saben. En Estados Unidos sí empezaron de hecho, ellos me parece, con los memes. Sí. Por ejemplo, el meme de Obama, ¿not bad? Sí. Eso es muy bueno. También como burlándose de las caras que hacía Obama. Bueno, en México, al menos yo como mexicano, pues obviamente te bombardean con imágenes de México o situaciones de México, ¿no? Entonces tú dices, bueno, México es el más ingenioso, porque además se dan por regiones, ¿no? Estaba yo viendo el video, sí se dan por regiones. Por ejemplo, hay pueblos o ciudades muy pequeñas donde se hacen memes y no trascienden, y ahí se quedan y tal vez podrían ser muy buenos, pero no, hay gente que no lo entiende, no está en su contexto social, como por ejemplo en el día a día, no lo viven, entonces no lo entienden. Hay memes que no trascienden, hay otros que sí, porque ya se vuelven nacionales, no sé. También está el caso, me acuerdo, hay muchos, el de Lucerito, todo esto que pasó. Entonces yo creo que no sé cuál sería el país que genera más memes, pero una vez decían que entre 60 y 70 cada hora, ¿no? Se generan entre 70 y... En México. Ajá. Y eso depende del momento, porque hay unos en donde... Sí, bueno. El tema de Lucerito de haber generado... Sí, muchísimos. El mundial también, o sea, también depende lo que esté pasando, ¿no? En los medios, lo que esté transmitiendo o lo que esté en boga, ¿no? En el mundo o en el país, y de ahí se cuelgan muchísimos, y muchos, yo tengo un meme de hecho, o sea, a mí un amigo me hizo un meme, no sé, o sea, te pueden hacer y salen de repente. Claro, nos hizo famoso porque yo no soy famosa, ¿no? Pero por ahí mis compañeros o mis amigos luego los comparten y los ponen, se queda como en algo local. Y es que creo que es algo también muy interesante de memes, que es muy breve, o sea, a veces una situación como muy compleja o que da como para mucho, te la resumen en una imagen. Me acuerdo cuando salió la noticia del presidente del PRI-DF, una amiga así de repente en una clase lo vio en su teléfono, de repente agarró la computadora, abrió Paint, buscó una imagen de Cuauhtémoc, la pegó y de repente a todas sus amigas les etiquetó con una foto de él, hola guapas. Así, sí. Meme del presidente, del príncipe de la basura en cuestión de segundos. Y creo que también algo que ha hecho como más efervescentes aún los memes es el hecho de que ya, o sea, muchos ya nos respondemos con memes. O sea, en Facebook ya que puedes contestar con imágenes, de repente alguien pone algo como un comentario, una publicación muy dramática y de repente Ariadna te puede contestar con un ay por favor. Entonces sí, es como
te hace las respuestas más ingeniosas, te hace las respuestas más complejas, pero también te sirve como para inculcar o explicar algo. Hay memes que no entiendes a menos que estés metido en cierto grupo. Hay muchas páginas de memes como muy específicas, memes sociológicos, memes historiográficos, memes artísticos, memes de comunicación, y si tú lo entiendes te das unas carcajadas muy sanas, pero creo que eso es lo padre del meme, que es algo muy concreto, pero también puede ir desde algo muy particular y muy reducido hasta algo muy genial. Claro. Y creo que, perdón, también esto cambia como el contexto, o bueno, el entendimiento que teníamos de comunicarnos a través de las redes sociales, que decían, ay, es que nada más estás en la computadora y no ves al otro, no tienes esta interacción cara a cara. Pues con estos emoticones y los memes ha cambiado mucho la interacción que tenemos. Bueno, no solo los jóvenes, también los adultos, todo el mundo lo utiliza y lo entiende además, ¿no? Es como también meterte en otro tipo, o sea, se desarrolló la comunicación ahí de una forma diferente. Tal vez ya no te ves no te sigues viendo cara a cara, pero te entiendes, ¿no? Y te entiendes muchísimo mejor que antes, ¿no? Con los mensajitos de texto, que luego te confundías. Este tipo de cosas es como un paso más a otro tipo de comunicación completamente diferente al que conocíamos. Claro. Decía uno de los expertos en el reportaje que no es algo nuevo, que lo nuevo es la forma en que se difunde, el medio en que se difunde, y no sé, en el pasado, ¿con qué se podría comparar esto, Roberto? No sé, los volantes, el volanteo, algo de caricaturistas, ¿tú con qué lo...? Pues no recuerdo, yo creo que con el rumor, ¿no? Con los chistes, pues sí, el volante, carteles en las esquinas, los volantes, los documentos estos anónimos, sí, pero evidentemente el impacto de aquellos tiempos no tiene nada que ver en relación al impacto de ahora. Lo de ahora estamos hablando de millones de personas frente a algunos miles de antes. Sí, sin duda las comunicaciones, bueno, pues han cambiado enormemente. Bueno, podemos recordar los mensajes de Guadalupe Posada, por ejemplo, pero igual las caricaturas en El Hijo del Aguizote, y como todo esta forma de reírse, de hacer mofa del mismo político. Bueno, hay que recordar que incluso a Madero influyó muchísimo el hecho de que lo caricaturizaran en el extremo, o sea, de minimizarle como el presidente electo democráticamente, el sufragio efectivo, no reelección, y que luego todo esto dio paso a publicaciones, incluso en los famosos libelos, ¿no? En donde se hablaban de reuniones secretas y aquella famosa frase que se hizo popular cuando el asesinato de Obregón, y que decían ¿quién mató a Obregón? Y decían, cállese, por favor, ¿no? Cosas de esa naturaleza, y cómo va avanzando. Incluso, bueno, recordemos el caso también con Gustavo Díaz Ordaz, cuando el movimiento estudiantil, el volanteo fue una forma fenomenal de satirizar al gobierno, de denunciar al gobierno, de denunciar los excesos del sistema, y las famosas, los mítines relámpago, estos mítines que de pronto te aparecía un grupo en una esquina, te hablaban de las razones por las cuales estaba el movimiento estudiantil, pero era cuestión de unos cuantos minutos, y cuando llegaba la gendarmería, pues ya no había nadie, ¿no? Ahí en ese lugar, porque además incluso los mismos ciudadanos se encargaban de proteger a los estudiantes. Vaya, cómo ha ido cambiando todo este mensaje político, y cómo los mexicanos nos reímos de los mexicanos, nos reímos de nosotros, nos reímos, festinamos a la muerte, la festejamos, bromeamos acerca de ella, y bueno, pues finalmente las telecomunicaciones han permitido esto. ¿Cómo nos vamos a enterar de la reforma energética y de sus asegúnes? Pues vamos metiéndonos también a las redes, ¿no? Vamos buscándole en ese asunto. Digo, no es un secreto que muchos trabajos que hacen en la escuela lo semblantean con el uso de la internet, ¿no? Digo, el famoso copy-paste. Entonces, cosas de esa naturaleza. Llegamos a los memes, y es bien interesante. Claro, si tiene un teléfono celular con ese acceso con el Twitter y Twitter, ¿no? Porque una vez de Twitter que le ponen mucha crema a los taques. Esta facilidad de comunicarse,
porque un tema de estos puede tumbar a incluso un gobierno, ¿eh? Sí. Ya, el caso del Gober Hermoso, por ejemplo, ahí lo tenemos, ¿no? O sea, echó a dar una verdad suya contra una verdad absoluta que eran las imágenes en las redes. En fin, yo creo que esto pues, nos va a dar para más y qué bueno que sirva esta reforma de telecomunicaciones también para acercar estos medios a la mayoría de la población. Pues yo quiero comprometer a Axel, que tan informado está de los memes, a que cada semana nos haga una sección de memes. Yo creo que sí. Los memes de la semana, y que también por ahí tuitee y alguna nota donde nos diga cuáles son las aplicaciones. Pues digo, la verdad, yo alguna vez sí hice algún meme, pero utilicé el Paintbrush o alguno de esos programas. Nada del otro, un PowerPoint, o sea, cosas. Pero ya ahora hay aplicaciones concretas. Pues bueno, estamos casi llegando al final. Roberto, yo me quisiera preguntarte qué temas ves para la siguiente semana y quedarme con alguna conclusión tuya. Mira, yo creo que sin duda en el ámbito político está lo de las cámaras, del cambio de las presidencias de las cámaras. Vamos a ver allí un debate muy fuerte entre los perredistas, entre los propios perredistas, porque los de la Cámara de Diputados están peleando contra los de los senadores, porque o quedan en uno o quedan en el otro, o a lo mejor no quedan en ninguna. Pero bueno, yo creo que ese va a ser un tema. Yo creo que las reformas, vamos a hablar poco ya de las reformas la próxima semana. La vida camina muy rápido. Yo creo que vamos a estar hablando de cuestiones de economía, de cuestiones económicas, de los efectos. Viene un efecto muy fuerte sobre eso, y pues las reformas que vienen, la del campo, ¿qué otra hay por ahí? Principalmente la reforma del campo, pero hay que esperar también el presupuesto de egresos, sí, el paquete económico de 2015. Sí. Y un efecto fundamental va a ser interesantísimo, va a ser el segundo informe de gobierno del presidente, que a algunos quizá no les interese mucho, pero a otros sí, ¿no? El efecto de las redes sociales y del internet pues polariza eventos de esta naturaleza, ¿no? Abre espacios muy interesantes y pues vamos a ver qué es lo que nos espera con el segundo informe del presidente Peña Nieto. Moisés, ¿tú cómo ves la semana? ¿Qué conclusión llegas hoy? Pues yo creo que se van a ir aterrizando parte del regreso de la reforma energética. La discusión, sí, sin duda, es el reparto en el Congreso, pero también, Roberto, hay que recordar que Aleida a la vez quiere la presidencia y que ya dijo que si hay un pacto de caballeros, a ella le toca la presidencia. Entonces, el problema ahora va dentro, al margen de lo que ha ocurrido con esto de las buenas conciencias en el PAN, que bueno, pues cada quien es libre de juntarse donde quiera y de bailar con quien desee. Pero bueno, pues ya le pegó al coordinador de la bancada del PAN, bueno, el que hasta amaneció como coordinador. Creo que hasta 5 minutos todavía era. No, ya no, desde la mañana que Gustavo Enrique Madero mandó su comunicado, dijo que bueno, pues en la atribución, de acuerdo a las atribuciones que tiene, pues se ha acabado. Hay que esperar a quién llega, porque estaban mencionándose, no sé en este momento si ya ocurrió algo, pero estaban mencionando que llegaba Ricardo Anaya, que es el secretario general del PAN, como coordinador, y como vicecoordinador José Chabelo Trejo. O sea, regresa a la Cámara. A la Cámara, exactamente, eso es lo que se manejaba. Entonces, interesantísimo, y sí, fundamental lo del presupuesto, porque hay que ver la discusión, la partida para la elección que se tiene que dar en este proceso de 2015, cómo van las partidas de educación, qué va a ocurrir. Y yo creo que también el tema, Roberto, de la reforma de Gabino Cuen Oaxaca, que pues dice que no va en contra de la reforma educativa, pero pues ya lo dobló la CENTE, y creo que quien gobierna en Oaxaca es la CENTE. Interesante esto, lo que queda de esta semana y la próxima, pues ya estaremos por aquí comentándolo. Perfecto, pues yo creo que nos quedamos hasta aquí un poco retomando lo que decían Moisés y
Roberto, yo nada más diría que esto de los acuerdos políticos, para los políticos, un acuerdo político se resuelve con un nuevo acuerdo político. Entonces, si hace 2 años acordaron que el tercer año eleccional le tocaba al PRD, un nuevo acuerdo puede matar ese acuerdo. En el caso de la ley de Alavés, un nuevo pacto puede pasar a matar ese pacto. Entonces vamos a ver qué ocurre en las siguientes semanas, y creo que lo más importante pues es lo que decía el presidente el lunes, la implementación ya de la reforma, ¿no? Ya ponerlas en acción. Esperemos que sí haya los resultados que están esperando. Pues digamos, aquí al final de la emisión les agradecemos su audiencia, aquí también en particular al hotel Posada Viena, José Antonio Pontón, y a los compañeros, a los colegas, y nos vemos la próxima semana. Aquí una producción de Francisco Siller. Paco Siller, además de ser productor, es el director del diario digital Decano, que se Infórmate también. Creo que esto es elemental, no somos profesionales de este asunto, es un esfuerzo que hacemos, que nos nace del corazón y de la armonía y de la amistad que tenemos como colegas de este asunto, para que vean que también aquí hay acuerdos y que los pactos también prosperan. Perfecto. Bueno, pues en nombre de Círculo Digital, que lo conforman los portales México Migrante de Isabel Zamorano, Calle México de Adrián Trejo, Mensaje Político de su servidor, Adrián y Julián Trejo, sí, perdón. Esfera Empresarial de Carmen Castellanos, Énfasis de Verónica Jiménez de Pachuca Hidalgo, Cyber México de Nadia Bravo, con Clase Web de Miguel Ángel Rivera, México Media Service de Denise Castro, Red Financiera MX de Gerardo Flores, Indirecto de Roberto Vizcaíno, Indicador Político de Carlos Ramírez, Idea México de José Luis Rojas, Luis Alberto Reyes de CG46.net, de Éxodo de Luis Carlos Rodríguez, y Entre Semana de Moisés Sánchez Limón. Los últimos seremos los primeros. Nos vemos la próxima semana aquí a las 7 de la noche. Buenas noches. Buenas noches.